Vamos hasta la hora 16 haciendo este contacto informativo a través del 90.1, tratando de acompañarte de la mejor manera posible en esta hora de la siesta. Posiblemente también será el del trabajo, posiblemente estés yendo para el trabajo. Bueno, a esta hora estamos para compartir algo de música y por supuesto la información. ¿Qué nos lleva ahora a comunicarnos con Oscar de Isasi, que en el día de hoy se llevó adelante una marcha, la CTA Autónoma, y también se vienen momentos donde han comenzado nuevas charlas que tienen que ver con el tema paritario en la provincia de Buenos Aires y por supuesto queremos hablar de esos temas. Oscar, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo está José María? Gracias por llamar. Muy buenas tardes. Bueno, Oscar, en el día de hoy marcharon llevando reclamos en momentos bastante complejos. ¿Por qué no marcharon en el día de ayer con la otra CTA y con la CGT? Bueno, son dos preguntas. Mm, La primera sí es así, marchamos hoy. Esta es nuestra cuarta jornada del plan de acción, ujú. donde estamos planteando una salida de emergencia a la crisis que obviamente generó el neoliberalismo y que ha sido profundizada por la pandemia. Nosotros creemos que para salir de esta crisis tiene que haber un shock distributivo. Planteamos algunas medidas al respecto en cada movilización, en cada espacio donde podemos hablar en términos públicos, lo reafirmamos, Ujú. y esto tiene que ver con el salario básico universal. Creemos que se debe instrumentar en la Argentina un salario básico universal que ponga por encima la línea de indigencia a tanto hogar que está por debajo de esa línea, aumento inmediato de salarios, tanto a estatales, ya sea del orden municipal, provincial y nacional, como al sector privado, y por supuesto aumento en las jubilaciones. Todo esto acompañado, a nuestro entender, de un efectivo control de precios que permita que los aumentos salariales no terminen licuados por los aumentos de precios en general, los de alimentos o de los insumos que necesitan los sectores más vulnerables y los sectores asalariados. Ujú. Son las propuestas con las cuales hoy hicimos tres actividades. Una de ellas se hizo en el puente Porredón, otra en la autopista Richieri y otra en el puente Saavedra, donde movilizadamente planteamos en términos públicos esto. En la semana que viene, que se trata el Consejo del Salario, veremos cuál es la actitud que vamos a tomar. Mañana hay reunión de Mesa Nacional de la CTA. Y en relación a la movilización del día de ayer, bueno, en primer lugar, no fuimos convocados en términos de construir el documento, Ujú. en términos de la presencia organizada de nuestra organización. Sí alentamos toda expresión y que tenga que ver con el planteo de que el gobierno nacional apunte a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Pero en ese marco nosotros preferimos, al no tener el documento, no saber cuál era la expresión. Bueno, todos sabemos que hasta el último momento fue un debate público, Sí, la construcción si era un documento o sí, era un sí. orador. Preferimos bueno, no intervenir en un espacio donde no sabíamos bien cuál era el camino a llevar adelante, con el respeto que nos merecen las organizaciones sindicales de la CTA de los trabajadores y de la CGT. Y por supuesto, toda movilización que vaya en el sentido de un cambio de rumbo en la política económica que le ponga freno a los formadores de precios es alentada por nuestra organización. Sí quiero decir que hubo una delegación que fue como gesto de unidad para, para plantear estas cuestiones, ¿no? Oscar, ¿y qué piensa de, bueno, ayer hubo otra movilización también de sectores de izquierda, también de los movimientos sociales, llamados piqueteros también, que estuvieron en Plaza de Mayo, y desde allí, de la playa, que pedían que tanto la CGT como la CTA lo que tienen que hacer entre todos, convocar a un paro general? Nosotros creemos que es muy importante que el gobierno cambie el rumbo y vuelva a su origen. Ujú. Si el gobierno del Frente de Todos, el que encabeza Alberto Sí, Fernández, sí. es tal, es porque el 27 de octubre del 2019, que sin ningún lugar a dudas nuestro pueblo mayoritariamente votó por terminar una etapa de pérdida de derechos y empezar a entrar en una etapa donde recuperemos derechos, el derecho al salario digno, el derecho a Ujú. tener trabajo, el derecho al crédito blando para el pequeño productor, pequeño comerciante, para que fomente empleo. Eh, Estas cuestiones a las cuales nosotros entendemos el gobierno nacional debería volver, porque es lo que le dio el sustento electoral y creemos que además de tener en claro que si va en ese camino
mejoraría las condiciones de vida de millones de compatriotas que no la están pasando bien. Ujú. Además, tendría la posibilidad de recuperar el volumen electoral que perdió en las elecciones de medio término, y que no se fue a la derecha, porque no es que esos 5 millones de votos que perdió el Frente de Todos Sí, se en la fueron. última elección se fueron a Juntos por el Cambio. De hecho, Juntos por el Cambio perdió 1 millón de votos en relación al 2019, Ujú. sino que al no tener identidad la resolución de sus problemas cotidianos con el voto que generó en el 2019, le retiraron el respaldo al gobierno. Entonces, nos parece, como primera cuestión, que el gobierno debería cambiar el rumbo. Esperamos que así sea, por eso estamos en un creciente proceso de movilización. Ujú. Lo que no quiere decir que si el gobierno sigue enfilando por un camino de acuerdo profundo con el Fondo Monetario Internacional, no se descarte un paro nacional. La verdad que yo quisiera que en lugar de llegar a un paro nacional haya un cambio de rumbo, que el gobierno retome la propuesta fundacional del Frente de Todos y lo que le dio legitimidad en las elecciones que lo convirtió en gobierno, para poder ir en un camino decidido de la recuperación de derechos. Sí, daría la impresión de que con la llegada de Massa y sus primeras medidas no se iría para ese sentido, ¿no? Daría la Por impresión eso de... estamos en la Ujú. calle nosotros, Ujú. está en la calle la CGT, está en Ujú. la calle la CTA de los Trabajadores, alertando, poniendo datos de alarma, que por ahí no es el camino, y que, insisto, hay que volver al hecho fundacional. Porque hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que si el gobierno nacional enfila para políticas claras de vivienda, de recuperación salarial, de consumo, de producción nacional y demás, va a haber millones de compatriotas que la van a pasar mejor. Y es de buena Argentina y Argentina decir, si enfila por ese camino, vamos a poder desbaratar la maniobra de restauración neoliberal que se está preparando para el 2023. Ujú. Porque se recuperarían millones de votos que simplemente retiraron el apoyo del Frente de Todos porque no vieron, insisto, capacidad del gobierno de resolver los problemas cotidianos. Es cierto, 2 meses de asumir una pandemia inédita, no estoy diciendo que fue una estrategia siniestra Ujú. para no cumplir con el pueblo, lo que estoy diciendo es que el pueblo, en parte, 5 millones de votos, retiró su apoyo no por haberse ido a la experiencia Milei, a la experiencia PERM, ni a Juntos por el Cambio, sino porque, bueno, si no hay solución a sus problemas, difícilmente vaya a sostener esa perspectiva. En realidad, Juntos por el Cambio capitaliza la elección, no es que la gana por mayor cantidad porque suma más votos que lo que tenía. En Ujú. realidad perdió menos votos que el Frente de Todos, y eso hizo que capitalizara la elección, que ganara en términos de la elección de medio término y lo ponga en carrera para el 2023. Yo estoy convencidísimo que el 2023 con Juntos por el Cambio sería una nueva tuerca, vuelta de tuerca de más miseria, más pobreza, consciente y desde lo ideológico, digamos. Por eso Ujú. digo que hay una doble responsabilidad del gobierno: evitar la maniobra de restauración neoliberal y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Es más, una conlleva a la otra. Oscar, ¿qué acuerdo hizo ATE en la provincia de Buenos Aires hasta ahora? ¿Qué porcentaje habían logrado de aumento de sueldo en este 2022? Y nosotros teníamos al 36 a junio, perdón, y el Ujú. 60% en diciembre, con reapertura en septiembre para ir por más. Pero en ese momento la proyección inflacionaria era muy inferior a lo Sí, que tal dice la cual. realidad. Por Sí. eso, A ver, ¿me escucha, Oscar? A ver si recuperamos sí, en caso que Bien. la... ¿Cómo? Sí, no, porque se había cortado justo. Por Es que estoy eso, pasando, justo estoy pasando por Riachuelo y hay una sí. zona Bueno, sí, vacía. había dicho justo que, bueno, que en ese momento, a partir de la inflación que se había, sí, es más, en la inflación de lo que habían arreglado, fueron convocados nuevamente a Porque paritaria. hay una cláusula que firmamos en la paritaria original que es de revisión, que en Ujú. caso de que la inflación se disparara, automáticamente se convocaba a las organizaciones sindicales para cumplir con el Sí, tenemos problemas ahí. Tenemos algún inconveniente. A ver, ¿usted me escucha? sea un año de recuperación salarial, al Sí. menos parte de la recuperación salarial de lo que habíamos perdido con María Eugenia Vidal, que era el 30% del poder de compra en esos 4 años, que no fue recuperado durante la pandemia. Ujú. Ya hubo una convocatoria de revisión en mayo que alineó nuevamente salarios por encima de la inflación, pero bueno, hubo una nueva estampida inflacionaria que hace que haya una nueva reunión, que sucedió antes de ayer. Sí. El gobierno no trajo propuestas, pero se comprometió a
traer una propuesta la semana que viene. Sí hay una buena noticia. Nosotros veníamos trabajando, ATE, con el gobierno provincial, fundamentalmente con la con la ministra de Trabajo, que ahora va a ocupar función nacional. Veníamos trabajando un proceso de pase a planta permanente que había tenido como primer resultado 20.000 trabajadores y trabajadoras regularizados. Esto fue en los primeros 2 años del gobierno de Axel Kicillof. Antes de ayer, en la reunión que se dio, se anunció que ya empezaba el proceso de pase a planta permanente de 20.000 temporarios mensualizados más, que para nosotros es muy importante comunicarlo a través de los medios. Son alrededor de 11.500 auxiliares de la educación que no tienen estabilidad laboral y que la tendrían. Digo, este es un dato muy importante. En lo que hace a salarios, nosotros creemos que hay que alinear salarios por encima de la inflación, porque ahí hay 2 tareas. Una es la que le toca a la provincia de Buenos Aires, que es aumentar salarios en función del dato estadístico de la inflación. Pero la otra es que el gobierno nacional realmente haga un control de precios efectivo, porque si no, termina rápidamente depreciándose lo que uno consiguió en la paritaria a manos de los formadores de precios, y en esto el gobierno nacional creo que ya ha dialogado bastante. Nosotros apoyamos en su momento el diálogo del gobierno con las empresas formadoras de precios, pero si el diálogo no trae resultado termina en chamullo, y entonces nos parece que el gobierno unilateralmente tiene que definir un par de medidas que son importantes. Creemos que se debe desvincular decididamente los precios internacionales de los precios locales de los alimentos, la energía y los insumos extendidos, ya sea por aumento de retención o porque se define un stock de exportación. Entendemos que debe haber un control de precio estricto por cadena de producción, desde que se produce en origen primario hasta su venta última, con participación de organizaciones de los trabajadores, pequeños comerciantes, pequeños empresarios que les interesa que el monopolio no fije los precios, porque si no, no venden, porque dependen del mercado local y no del mercado internacional. Y por supuesto, un congelamiento de precios estricto que signifique que a medida que va aumentando el consumo, se van liberando los precios de los productos. Cuando uno ve que el producto se empieza a consumir en escala nuevamente en la Argentina, bueno, entonces empezar a liberar los precios. Creemos que esas 3 medidas son fundamentales, que no son fáciles, es cierto, no son fáciles, pero bueno, hay que tener fe en las organizaciones populares. Ayer la CGT planteó control de precios. Nosotros cada vez que planteamos algo, planteamos el control de precios. La CTA de los trabajadores lo mismo. Y cualquier organización popular habla de la necesidad del control de precios. Ahí va a tener gran parte de la unidad nacional para ponerle límites a quienes ganan cuando la economía crece, cuando la economía decrece, cuando la economía se estanca, ganan siempre. Oscar, gracias por atendernos. Abrazo grande. Oscar de Isasi es titular de ATE Provincia, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires.